El ejemplo 3 nos dice que hay un estudio acerca del pago mensual en dólares de alquiler de locales comerciales en el gran área metropolitana. Aquí nos dan una distribución de frecuencias donde nos hablan del alquiler mensual en dólares y que nos piden que a partir de eso realicemos un diagrama de cajas y también que interpretemos la información. Como son datos agrupados, la información se trata distinto a cuando son datos sin agrupar, por lo que vamos a empezar a desarrollar el ejercicio. Como tenemos datos agrupados y necesitamos calcular los cuartiles, necesitamos determinar dos columnas más a la que nos dieron, la acumulada menos D, que representamos con una F mayúscula, y los puntos medios, que los representamos con X sub I. La frecuencia absoluta la vamos a denotar con una F minúscula. Entonces vamos a anotar cuál es cada una de las expresiones que tenemos que encontrar. Empezando, necesitamos necesariamente encontrar cuál es el lugar donde está el cuartil 1. En este caso, en qué posición está. Entonces, para encontrar el cuartil 1, vamos a usar la fórmula usual, la que hemos usado siempre. K es 1, 90 es el número de datos y lo dividimos entre 4. Eso es dividir 91 entre 4. Eso es 22,75. Eso quiere decir que nuestro cuartil 1, esto sería la posición, está posicionado en 22,75. Como no tenemos ese valor exacto, siempre el cuartil lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada menos D. Vamos a buscar el número inmediato superior a él que aparezca en la frecuencia acumulada, que en este caso es 33. Por lo tanto, el cuartil 1 va a estar en 33. Ahora bien, es importante calcular el valor de este cuartil. El cuartil 1, vamos a usar esta fórmula que vimos en esta semana. Se utiliza primero que todo el límite inferior donde está el cuartil. El límite inferior es 600. Entonces empezamos con 600 más C representa el ancho de la clase, que en este caso es 200. ¿Por qué 200? Porque de 600 a 800 hay 200. Luego vamos a multiplicarlo por, dice aquí que es KN, K es 1, N es 90 sobre 4 y le restamos, dice aquí que la frecuencia acumulada, porque está en mayúscula, que está en la clase inferior. La clase inferior a 33 tiene una frecuencia acumulada de 13, entonces nosotros le restamos 13 y lo vamos a dividir por la frecuencia absoluta de la clase en la cual está el cuartil, que en este caso son 20, ya que es una F minúscula. Entonces lo dividimos entre 20 y vamos a determinar, haciendo los cálculos respectivos, cuál es el valor que tiene el cuartil 1. Sería 600 más 200 multiplicado por, abrimos paréntesis, aquí sería 1 por 90 entre 4. Ahora le vamos a restar 13 y vamos a dividir entre 20. Obviamente cerramos paréntesis. Eso nos va a dar 695. Entonces nosotros tenemos que el cuartil 1 mide 695. Igual vamos a hacer con los siguientes cuartiles. Vamos ahora a calcular el cuartil 2. En el cuartil 2 hacemos el mismo proceso. Ahora vamos a buscar la ubicación del mismo. En el cuartil 2 tenemos que K es 2. Entonces aquí sería 90 más 1 sobre 4. El cuartil 2 es la misma mediana. Entonces esto nos daría 91 medios, que sería 45,5. Eso quiere decir que nuestra mediana
tiene que estar, lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada menos D. Sin embargo, no aparece exactamente 45,5. Entonces vamos a tomar el valor inmediato superior a ella, que en este caso es 73. Y aquí vamos a escribir que el cuartil 2, que es la misma mediana, estaría en la posición del intervalo que va de 800 a 1000. Ahora vamos a calcular el valor de la mediana del cuartil 2. El cuartil 2 se hace muy parecido al anterior. Con la misma fórmula sería primero que todo, el límite inferior de la clase donde está ese cuartil, que sería 800. Entonces sería 800 más el ancho de clase, que sigue siendo 200. Abrimos y aquí vamos a anotar el valor de K, que en este caso es 2, multiplicado por 90 dividido entre 4. Le restamos, dice acá que la frecuencia acumulada de la clase anterior al cuartil 2, que es el que estamos haciendo, que sería 33, y lo dividimos entre la frecuencia absoluta de la misma clase, que sería 40. Entonces vamos a ver cuánto nos da esta expresión. Sería entonces 800 más 200 multiplicado por, vamos a abrir aquí otra fracción, 2 por 90, dividido entre 4, y le restamos 33, lo dividimos entre 40 y cerramos paréntesis. Eso nos va a dar 860. Eso quiere decir que el valor del cuartil 2 que estamos calculando va a ser de 860. Para calcular el cuartil 3 vamos a ubicar primero su posición, que en este caso sería, vamos a ver, 3 por 90 más 1 dividido entre 4. Eso nos va a dar, vamos a ver, 3 por 90 más 1 dividido entre 4 es 68,25. Y vamos a buscarlo en la frecuencia acumulada. 68,25. Notemos que no está representado en la frecuencia acumulada como un valor entero, pero tenemos que tomar el valor que es inmediato superior, que en este caso coincide con el cuartil 2. Entonces resulta que el cuartil 3 también está ubicado en esa clase. Ahora vamos a calcular su valor. El valor sería, es muy similar al anterior. Vamos a ver, su valor sería, primero que todo, el límite inferior de esa clase donde está ese cuartil es 800. Entonces le vamos a tomar 800 más 200, que es el valor del ancho de clase. Lo único que va a cambiar por acá es el valor de K, que en este caso va a ser 3, que sería 3 por 90 entre 4, menos, ¿verdad? El límite, la frecuencia acumulada de la clase anterior, que es 33. Entonces en este caso tomamos 33 y lo dividimos entre la frecuencia absoluta de esa clase, que en este caso son 40. Vamos a hacer ese cálculo, que sería 800 más 200 multiplicado por 3 por 90 sobre 4. Se le resta eso, 33 sobre 40, y quedaría, cerramos paréntesis, y nos da 972,5. Entonces vamos a anotar 972,5, y ese sería el valor del cuartil 3. Para continuar, vamos a calcular el recorrido intercuartílico de nuestra distribución de datos. En este caso, nosotros ya te contamos con los valores del cuartil 3 y el cuartil 1,
Y con ello nosotros tendríamos que, bueno, primero que todo el cuartil 3 es 972,5 y el cuartil 1 es 695. Si nosotros hacemos esa resta, 972,5 menos 695 nos da como resultado 277,5. 277,5 va a ser en adelante nuestro recorrido intercuartílico, que lo vamos a llamar como RI. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestro RI con nuestro recorrido intercuartílico? Vamos a averiguar cuáles son los datos atípicos o el límite inferior y el límite superior de los datos atípicos que presenta esta distribución de frecuencias. Vamos a comenzar encontrando el límite inferior de los datos atípicos. En este caso tenemos que el cuartil 1 es 695 y le vamos a restar 1,5 multiplicado por 277,5, que sería nuestro recorrido intercuartílico. Entonces vamos a ver cuánto nos da esto. Sería 277,5. A la hora de calcular esto, estos valores nos va a dar 695 menos 1,5 por 277,5. Primero que todo nos da 278,75. El otro dato que tenemos por acá sería el límite superior de estos datos atípicos. El cuartil 3 teníamos que era 972,5, le vamos a sumar 1,5 multiplicado por el rango intercuartílico o el recorrido intercuartílico, que era igual a 277,5. Vamos a hacer la operación, que sería 972,5 más 1,5 multiplicado por 277,5. Eso nos da 1388,75. Ese sería, vamos a ver, 1388,75 sería el límite superior de estos datos atípicos. Una vez que tenemos todos los valores para determinar nuestro diagrama de cajas, es importante hacer un resumen de los mismos. Pero para ello nosotros necesitamos saber cuál es el dato mínimo y cuál es el máximo en esta distribución de frecuencias. Eso lo vamos a hacer analizándolo con los datos atípicos, con los límites de los datos atípicos que analizamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una comparación de 278,75, que es el límite inferior, que todo lo que esté antes de él, todo lo que sea menor que él va a considerarse atípico, y nos venimos a los puntos medios, vemos que 100 tiene que considerarse como un dato atípico. ¿Por qué? Porque es menor que 278,75. En ese caso nosotros diríamos que el mínimo que es no considerado atípico sería 278,75, que corresponde a este límite inferior de los datos atípicos. Con respecto al límite superior, vemos que no pasa lo mismo. 1388,75 es mayor que el dato, que el punto medio mayor que aparece por acá. Como este dato es menor que este límite superior, entonces no se considera atípico, por lo que se puede tomar como límite superior. Los valores que resumimos anteriormente se deben representar en la escala. En este caso vamos a representar nuestro mínimo, que es 278,75 por aquí. Vamos a representar el cuartil 1 en 695, nuestro cuartil 2 en 860 y nuestro cuartil 3 en 972,5. Por último, el máximo, que sería 1100, y esto lo vamos a transformar en un diagrama de cajas utilizando como rectángulo los 3 cuartiles.
Una vez que ya se hace el dibujo, notamos que hay un valor que también hay que tomar en cuenta, que es el atípico. ¿Por qué es atípico? Porque es menor que el límite inferior de los datos atípicos. Entonces en este caso es 100 y se toma específicamente en el punto que le corresponde. Siempre se hace con un asterisco. Entonces nosotros aquí tenemos un diagrama de cajas acerca de los alquileres, de la distribución de los alquileres, del valor de los alquileres en el gran área metropolitana. Ahora a continuación vamos a hacer siempre una interpretación del cuadro, del diagrama de cajas. En este caso, para interpretarlo, podemos ver, por ejemplo, que la parte izquierda de la caja es mayor que la parte derecha. Por ello se puede concluir que los alquileres comprendidos entre el 25% y el 50% de los datos son más dispersos que los que están comprendidos entre el 50% y el 75% de los datos. Además, vemos que el bigote de la izquierda es más grande que el bigote de la derecha. De aquí nosotros podemos ver que el 25% de los alquileres más caros están más concentrados que el 25% de los alquileres más baratos. Por otro lado, tenemos que el rango intercuartílico era de 277,5. Eso quiere decir que el 50% intermedio de los datos que se ubica por aquí está comprendido en $277,5 en esta parte. Ahora, otro asunto importante es la mediana. La mediana está dada por 860. Eso quiere decir que 50% de los alquileres son menores a $860 y el 50% de los alquileres son mayores a $860.